Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira. Aquí estamos en jueves, antesala del fin de semana. Todavía seguimos hablando del caso Jan Alain. Será muy difícil porque ahora, después de haber sido enviado a prisión, después de la apelación de la que dice hará uso con todo el derecho sus abogados de la defensa, las declaraciones de algunos señores, ahora resulta que ya Jan Alain nadie lo conoce. No, nadie lo conoce. En el PLD no solamente nadie ha salido a defenderlo ni a decir absolutamente nada en medio del rancho que sigue ardiendo en esa organización política, sino que dirigentes de ese partido, como Manuel Crespo, por ejemplo, en el día de ayer, decía que no sabía de dónde salió Jan Alain, señores. Él dice que él no sabe de dónde apareció. O sea, parece como que fue por arte de magia, dice Manuel Crespo. Y así como Manuel Crespo, otros dirigentes de ese partido. Ahora todo el mundo está renegando de Jan Alain y la cosa es seria. Parece que el único que podrá decir de dónde fue que lo sacó, como en postalita, será el expresidente Danilo Medina. Porque lo que es la dirigencia, a pesar de que sabemos que mucha gente de ahí del partido estaban impulsando y abogando para que Jan Alain no solamente estuviera en el comité central de esa organización, sino para que Jan Alain subiera al comité político, al comité político que es la máxima instancia de ese partido político. Pero ahora, en medio de esta situación, nadie sabe de dónde salió Jan Alain. Lo que no lo sabemos somos los ciudadanos y las ciudadanas. Probablemente no lo sepan tampoco los que desde hace mucho tiempo se dedican a la abogacía, al derecho, al ejercicio del derecho. Porque una cosa sí es cierta, Jan Alain nunca había subido estrado, nunca. No hay nada que ver con esto, ¿no? Salió como gente que tienen suerte, a lo mejor tenía una relación primaria con el expresidente Danilo Medina, o a lo mejor era la fichita que podría hacer el trabajo que probablemente ellos querían hacer. Y, óyeme, decirlo así es casi pensar que había mucha conciencia de, claro, siempre a juzgar por lo que dice el expediente con el que se conoció, claro, la medida de coerción, porque nosotros no somos quienes hemos hecho la investigación, la hizo el Ministerio Público, y ahí se dicen muchas cosas, cuestiones que son acciones muy propias de delincuentes y de criminales, como es la desaparición de la data en un 80%, que era utilizada entonces para negociar. Pero bueno, seguiremos hablando del caso, porque señores, como a Judas, Jan Alain ha sido negado 3 veces, 4, 5, muchas veces por muchos dirigentes ahora del Partido de la Liberación Dominicana, que indiscutiblemente con el apresamiento de este señor queda como una calcomanía pegada contra la pared. Asimismo, pegada contra la pared, y es que quizás el apresuramiento de muchos dirigentes de ese partido, o vinculados a ese partido, que los que no están presos, entonces se están investigándoles. Habrán sus excepciones, claro está, porque no necesariamente todos los vinculados al PLD eran corruptos, pero ahí está, en medio de todo esto, la hermanita gemela de la corrupción, que es la impunidad. Parece que le están dando sus estocadas y queremos verlo ya en estado de coma, porque si eso ocurre, entonces habrá que intervenir rápidamente a la corrupción. Una sin otra no puede prosperar. Y si seguimos atacando y golpeando duramente la impunidad, puede llegar el momento en que nosotros digamos que por fin vamos saliendo, señores, del tema de la corrupción en este país. Algo que hace un tiempo parecía improbable. Avanzamos y eso es bueno. Debemos avanzar también en otras áreas, como es, por ejemplo, la atención a nuestros jóvenes y la atención a nuestros adolescentes. Hoy, en estos días, son muchas las encuestas que han salido, los estudios. En el día de hoy hay uno que nos refleja unos datos que también son bastante escalofriantes y preocupantes. Una encuesta revela que 36% de los adolescentes pobres trabajan en lugar de estudiar.
y habla de esa población entre 12 y 15 años, que es la más pobre. Ese aumento de la pobreza tuvo un gran impacto con el tema de la pandemia, en la que ese porcentaje de los jóvenes aumentó, de niños adolescentes en las zonas más vulnerables del país, porque con la crisis de la pandemia tuvieron que salir a trabajar a las calles. Por tanto, siguen entonces en una situación de desprotección impresionante los jóvenes, los niños, porque tienen que salir a las calles a trabajar. Y esta encuesta, que fue realizada con una muestra de unos 403 adolescentes en 17 municipios distintos del país, ahí entonces nos arrojan estos resultados. La encuesta la hizo una entidad que se llama World Vision República Dominicana, que agregó que incluso durante décadas la realización de esa actividad económica remunerada de parte de personas menores de edad ha sido vista como normal, ha sido vista como cotidiana en la sociedad dominicana. En el mejor de los casos salen a hacer labores productivas, en el peor de los casos también, y eso incluye a muchos menores de edad, salen a prostituirse. Sin embargo, esa es una actividad y una práctica que forma parte de una violación a los derechos esenciales, ¿sí? A los derechos humanos, a los derechos del niño. De paso, también es una explotación laboral a temprana edad. Pero aquí, en este peñasco insular, aquí en este solar alusado, eso, claro, que es visto, vuelvo y repito, como algo normal. No es lo peor que ocurre con nuestros niños y con nuestros adolescentes. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que el tema de la prostitución infantil también, porque aquí salen a trabajar, pero en otros casos salen entonces a prostituirse. Y nosotros tenemos eso, que lo hemos denunciado en muchas ocasiones en lugares tan cercanos a la ciudad, como es el caso, por ejemplo, de Boca Chica, donde tú te encuentras que ahí los niños y también las niñas, que son manejados por redes organizadas. Y eso pasa como que nada. Entonces, volvemos al punto, ¿no? Con relación a nuestros muchachitos, que si son el futuro de la patria, hace mucho rato que está en peligro. Otra información del día, bueno, el caso de Haití. Claro, tenemos que seguir poniendo el dedo sobre la llaga respecto a un país que está en una situación bastante crítica, tan crítica como que a nosotros nos tiene que brotar, ¿no?, la preocupación. Hoy de lo que se habla es de que ese magnicidio, que es la coyuntura del momento de Haití, se planeó desde un hotel dominicano. El principal responsable del tema sería hace días que se está barajando este nombre, se habla de Emmanuel Sanón, según la policía de Haití, que es una persona que vive en Miami y que no tiene vínculos políticos en Haití. Lo cierto es que la situación política de Haití, tan inestable, que no es de ahora, como en los últimos 30 años, imagínense ustedes, al extremo que Haití en los últimos 30 años ha tenido 20 presidentes con una población que carece absolutamente de todo, porque Haití se carece de los servicios básicos, ahí se carece de empleo, en Haití no hay infraestructura, en Haití no hay vías de comunicación, las viviendas, la educación, el agua, el drenaje. En Haití falta absolutamente todo, y que, por supuesto, esto está matizado por las movilizaciones para protestar con razón por tanta desigualdad y por tanta pobreza, como contra los gobiernos también, que no han atendido las necesidades. Y eso va para muchos que tienen expresiones a veces inmisericordia en este lado de la isla, cuando se refieren a los haitianos y dicen, solo con el salvajismo quieren obtener las cosas. Un país que ha sido bastante subyugado, un país ejemplar, bueno, entre comillas, porque fue el primer país en liberarse del colonialismo en América Latina, para los que no lo sabían, o el segundo, porque fue luego de Estados Unidos, en su caso de la Francia colonial. Por eso se habla de esa comunidad internacional y de esas deudas históricas que se tienen con Haití. No obstante, el costo en vidas de ese proceso fue de, señores, 255,000 esclavos, con una destrucción de las plantaciones, con una destrucción de la infraestructura general. O sea, la instalación colonial, porque la declaración de independencia en 1800
1804, el primer presidente autonombrado emperador, que fue Jean-Jacques Dessalines, ordenó asesinar a todos los blancos. Ganó el desprecio, por supuesto, de países con Francia a la cabeza. Y bueno, ya cerca de 1825, cuando era presidente Jean-Pierre Bourget, fue cuando se firmó esa ordenanza de Carlos X, que era de la trampa, de la oficialización de esas cadenas por tratarse de las primeras formas cruentas del sometimiento colonial. Es decir, que lo que arrastra a Haití por tanto tiempo, y cuando se habla de esas comunidades internacionales que tienen que ver, ¿no?, y que tienen que responder y que tendrían que velar, se habla precisamente de esos acontecimientos que fue donde comenzaron esas espirales, esa deuda de la independencia que posteriormente se regó como plaga en el continente. Para Haití, la negociación de reducir el monto de la deuda, que se habla de 150 millones a la mitad de 1830, significó cubrir una deuda en 122 años. Eso duró hasta 1947. Entonces, después que pasa todas estas situaciones con Francia, entonces aparece Estados Unidos. Estados Unidos le roba la cancha y siguen los padecimientos de Haití. En otras palabras, Haití no nació pobre, como muchos creen, señores. Haití fue empobrecido y Francia contribuyó primero a ese empobrecimiento. Posteriormente lo dejó a merced de los Estados Unidos, cuya presencia militar comenzó ya en el siglo XIX, en 1915, con el envío de 330 marines a Puerto Príncipe. Y bueno, ahí habría iniciado entonces en ese siglo toda la invasión de lo que se consideraría entonces, por supuesto, como parte de América Latina y de este Caribe insular como su patio trasero. O sea, que la historia de la región es de intervenciones, de presencias militares estadounidenses, de derrocamientos de gobiernos que no son afines con los intereses de sus empresas, de golpes de Estado, que los hemos padecido todo también aquí en República Dominicana, con dictaduras militares, mediante procesos judiciales, con uso de gobiernos afines. Ha sido bastante terrible esas estrategias, todas de control de ese poder colonial, del poder neocolonial. Y entonces ahí ha estado Haití en el medio. O sea que la verdad es que es una historia bastante terrible, ese Haití, que ha sido una colonia muy explotada y muy sujeta por la bota militar, financiada desde el exterior, con muchos gobiernos provisionales y unos cuantos presidentes constitucionales, desde Jean Bertrand Aristide, como ustedes recuerdan, después de las dictaduras cruentas, terribles, sanguinarias, como la de los Duvalier. O sea que yo creo que hay que echar esa miradita a la historia para entender ahora cómo el recién asesinado presidente Jovenel Moïse, que había fincado su suerte de derecha, neoliberal, con una tendencia bastante fuerte y marcada al autoritarismo, gobiernos para servir siempre, por supuesto, a los intereses estadounidenses, y una pequeña cúpula local, que es lo que marca también esas pugnas posibles dentro de todo el escenario. O sea, habla entonces de las razones internas primeramente, pero sobre la participación externa, ahí no quedan claras todavía las razones o los móviles para que se produjera este magnicidio. Y ese es otro caso del que también se va a seguir hablando, el caso de Haití, en tanto se identifican realmente primero las razones y después qué es lo que pasó, señores, en Haití. Con un presidente que había desfalcado su gobierno, que había sido señalado por un desfalco millonario de los fondos públicos, y que eso implicaría a Moïse, sus empresas, a altos funcionarios de su gestión. Todo eso se había dicho. Un día antes, es más, del asesinato de Jovenel Moïse, él habría anunciado el nombramiento de un nuevo primer ministro y para la formación de un gobierno con base amplia y resolver el flagrante problema de la inseguridad que estaba azotando a ese país. Pero 3 meses antes también de la celebración de las elecciones presidenciales y de las legislativas anunciadas para el 25 de septiembre, ahora de este mismo año, en las que Moïse no podía participar, pero él se aferró a terminar su gobierno hasta 2022 y parece que por ahí vino un poco su sentencia de muerte. Señores, vamos a darle like a esta transmisión de hoy, vamos a compartirla y opinar, como siempre le decimos, también a suscribirse no solo al canal, suscríbanse a Patreon.
Soy Ivonne Ferreras.